Romanos capítulo 10, verso 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Análisis bíblico. Es de vital importancia pedir la dirección a Dios al leer su palabra, debido a que una mala interpretación o equivocada interpretación de las Escrituras puede dar surgimiento a una falsa doctrina. Este texto de la palabra de Dios, si se lee sin contexto, puede tomarse como para decir que no es necesario el bautismo del nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, lo cual va en contra de las enseñanzas recibidas por Jesucristo, por sus apóstoles y por los profetas. Se podría llegar a pensar que la Biblia se contradice o invalidar los distintos pasos que hay para que una persona pueda ser salva de su pecado. Por esta causa es necesario mirar el contexto de lo que leemos, es necesario mirar qué era lo que el apóstol Pablo quería expresar a través de estas palabras, lograr identificar sus intenciones al escribir este texto antes citado. Se debe analizar que este texto es la continuación de una carta escrita a los creyentes en Roma, según Romanos 1:7. Esta carta, o más bien en esta carta, el apóstol expresa sus distintos conocimientos doctrinales referente a la justificación, la condenación, la culpabilidad del hombre, la condición de Israel, la Israel que estaba en la actualidad en que él vivía. Y él nos presenta la importancia de reconocer a Jesucristo como Señor, que es a lo que él se refiere con el texto que les dimos anteriormente, que les citamos anteriormente. A esto era lo que él se refería, a reconocer que Jesús es el Señor. En otras palabras, el Dios manifestado en carne. Por tanto, es necesario que se le conozca y que se le respete como tal. Al mirar el antes y después del pasaje, nos damos cuenta claramente que la intención del apóstol es presentar a Jesús como el único y suficiente Salvador, y que la necesidad de que se hable de Jesús, de su obra redentora, es importantísimo. Esta obra es la que beneficia a todos los seres humanos, pues al oír de Jesús, al oír las palabras de Jesús, al oír los consejos de Jesús, al oír la sabiduría de Jesús, las personas adquieren fe y logran comprometerse directamente con Dios hasta tal punto de confesar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, a Jesús como su Señor. Por ende, ellos inician a creer. Por ende, todos comenzamos a entender que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es el Dios manifestado en carne. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Primera de Juan 5:20. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Romanos 9:5. Como dice la Escritura, así hay que creer en Jesús, porque el que cree en Jesús, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Al llegar al conocimiento de que Jesús es la fuente de salvación, el creyente avanza hasta cumplir todos los pasos para su salvación: arrepentimiento, oír su palabra, tener fe, arrepentirse, convertirse y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, y perseverar en santidad y amor para el perdón de sus pecados. Cuando uno se bautiza en el nombre de Jesús, recibe perdón de pecados, según lo escrito en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 38. Es importante aclarar que para poder invocar el nombre de Jesús, el creyente debe haber oído de Jesús, debe haber creído en Jesús, debe tener un encuentro en personal, un encuentro persona a persona, un encuentro divino con Jesús, para que pueda reconocerle como su Señor. Al decir Señor, nos referimos a que Él es el único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, y que tiene toda la potestad
Él mismo dijo, toda potestad me es dada. Así que creamos en Jesús, el único, el verdadero, el autor de la vida, el que todo lo puede, el que es nuestro Dios y nuestro Salvador. Y ahora sí, cuando creamos en Él y cumplamos su palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres de todo tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios nos da salvación a través de su palabra. Acerquémonos pues a Dios confiadamente, ahora que hemos conocido que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. Arrepentíos y convertíos para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los que edifican, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.